Vocación y compromiso. ¿Quién quiero ser durante este COVID 2020? Cuando me invitaron a esta charla, planteé una reflexión, y esta reflexión está basada en quién quiero ser en este periodo. Es una reflexión que puede ser considerada bastante simple, pero que no es fácil de llevar. Esta reflexión de lo simple y lo no tan fácil implica compromiso, y este compromiso no está basado en lo que es la exigencia, sino que más bien en lo que es la excelencia. Cuando uno es exigente, uno se centra en el hacer. Cuando uno es de excelencia, uno se centra en el ser. Ahora bien, ¿qué pasa durante esta gran pausa? El COVID sin duda ha sido una gran pausa que la podemos ver como un túnel. Un túnel siempre tiene salida. No es un pozo, el pozo no tiene salida. Por lo tanto, en este periodo donde estamos en una gran pausa, muchos se están preguntando, ¿cómo volver a la normalidad? Pero la pregunta también podría ser, ¿qué era normal antes? Normal era las desigualdades, las dificultades, el centrarnos quizás en cosas que no eran importantes. ¿Eso era normal? Este COVID de alguna manera nos da la posibilidad de hacer un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma tiene que ver con un gran paraguas que de pronto podemos ir haciéndole cambio. Ese gran paraguas de alguna manera nos dice que las cosas son de una determinada manera. Siempre recuerdo en mis charlas a Dix Fosbury, un atleta que en el año 68 se le ocurrió saltar de espaldas. En una técnica que generalmente era hacia adelante, el salto alto era hacia adelante hasta el año 68, y él decide hacerlo de espalda. Y cuando decide hacerlo, lo que hace es un cambio de paradigma, y muchos lo tildaron de loco, e incluso muchos consideraron que era una mala técnica. Ahora, ¿quién quiero ser durante este COVID? Puedo pasar y transitar por tres fases. Una es la fase de miedo, otra la del aprendizaje, y la tercera es la de crecimiento. Cuando yo estoy en el miedo, ustedes me comprenderán. Es como cuando tratan de estudiar y tratan de alguna manera de terminar una tarea, o están generando un proyecto en su trabajo porque es su primer trabajo y no pueden hacerlo. Y de alguna manera comienzan a procrastinar y comienzan a tener dificultades, a no concentrarse. En definitiva, se ven sobrepasados. Y cuando uno se sobrepasa, tiene que ver con un estrés. Muchos de nosotros hoy día estamos estresados en nuestras casas porque no podemos estudiar, porque nos están interrumpiendo, o en ocasiones no nos sentimos respetados, o porque la pantalla, la comunicación que yo me doy en la pantalla no es la misma que fuese presencial. Algunos nos sentimos muy incómodos en este periodo. Y aparecen las preocupaciones. Y las preocupaciones aparecen como una idea que te llegan acá a tu cabeza y comienzan de alguna manera a rumiar y a murmurar, y están allí presentes una, dos, varias veces al día, y que de alguna manera no solo te afectan, sino que también te inmovilizan. Ahora, revisemos la palabra preocupación. Preocupación es preocuparse, es decir, hacer algo antes de efectivamente ocuparse. Y aparece la queja, aparece la culpa, aparece también esto de saltarse las normas y de empezar a consumir mucho, consumir redes sociales, consumir alimentos, consumir información que quizás no es la más adecuada. Y nuestras expectativas de autoeficacia también se afectan. No me siento bueno en lo que estoy haciendo. De alguna manera siento que cada acción que desarrollo siempre tiene algún problema. Entonces estoy en un mar de emociones que suben y bajan permanentemente, hasta que llego a una zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje es una zona donde yo ya puedo identificar mis emociones. Identifico mi emoción para poder gestionarla. Pero no solamente eso, sino que esta preocupación la comienzo a trabajar. Y una forma de trabajar la preocupación es yéndose un paso hacia atrás y también yéndose un paso hacia adelante. ¿Qué significa ir un paso hacia atrás? Significa verlo en perspectiva. Es como subirse al balcón, subirse a una silla, mirarlo desde lejos. Esa preocupación, para mirarla desde lejos, puedes hacerlo preguntándole a un amigo, a alguien que te estime, una amiga, a alguien que te quiera, para poder ver esa situación de una manera distinta. Y el paso hacia adelante, ¿qué es? El paso hacia adelante es preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y te darás cuenta que una asignatura, un ramo, perderlo eventualmente no es lo peor que podría pasar en la vida, sino que es una situación más de las cuales tengo que salir.
Ahora, ¿qué está dentro de tu ámbito de influencia? Es otra cosa que tú puedes hacer, trabajar las preocupaciones, pero también ver qué está dentro de tu ámbito de influencia. Hay cosas que están allí y que tú puedes de alguna manera trabajar sobre ellas, y hay otras que no están dentro de ese ámbito. Y ahí tú también tienes que comprender que hay situaciones en las que tú no puedes intervenir. En la zona de aprendizaje yo propongo, evito consumir, tengo una actitud más responsable y de alguna manera voy transitando hasta esta tercera zona, que es la zona de crecimiento. La zona de crecimiento es donde yo, además de identificar mis emociones, yo ya puedo de alguna manera trabajarlas y trabajarlas con otros. Y en esto hay una historia bien simpática que tiene que ver con un libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Y que cuenta la historia de dos ratoncitos y dos personitas. Y las personitas están en un laberinto junto con estos ratoncitos donde hay queso. Y llega un minuto que el queso se acaba. Entonces las personitas se enojan porque el queso se acaba y de alguna manera dicen ¿quién se llevó mi queso? Y ahí está el nombre del libro. Se ofuscan, se molestan, no les gusta el cambio. En cambio, los ratoncitos que ya tenían una actitud distinta, olfatearon desde antes que el queso se estaba acabando. Por lo tanto, salieron a recorrer mucho antes. Cuando llegaron y vieron que no había queso en ese sector, lo que hicieron fue colocarse sus zapatillas y salir a buscar el queso a otro lugar. Y eso tiene que ver con actitud, eso tiene que ver con la posibilidad del cambio. Y hay un personaje que se llama Víctor Coopers, un español, que habla mucho de esto y dice, tú tienes habilidades, tienes conocimiento y eso suman, pero la actitud de alguna manera lo que hace es multiplicar. Por lo tanto, en la fase de crecimiento, lo que yo hago es tomar un frasco, que es el frasco de nuestra vida, y darme cuenta cuán lleno está ese frasco de arena y de agua. La arena y el agua son todas esas situaciones insignificantes en la vida, pero que nos ocupan mucho espacio. Entonces ese frasco está lleno de arena y agua, y cuando yo quiero colocarle una piedra que representa las cosas importantes, no tengo lugar. Cuando estoy en la zona de crecimiento, yo lo que hago es tomar ese frasco y de alguna manera y al vaciar ese frasco, yo tengo la posibilidad de poder ingresar en ese frasco las piedras que son importantes para mí. Ahora, ¿cómo ver el COVID como una oportunidad? Y una vez un profesor me dijo, la oportunidad es como una paloma. Y la paloma siempre está obviamente volando en el cielo. Entonces tú tienes que saltar para poder tomar la paloma. Pero ¿y cuándo saltar? Y esa pregunta se la hice al profesor y el profesor me dijo de alguna manera, tienes que vivir saltando. Por lo tanto, la actitud de vivir saltando es como la actitud de ir viendo todo lo que me pasa como una posibilidad. Yo sé que esto suena bonito y suena bonito sobre todo en un periodo cuando estás muy ofuscado. Tienes un cuerpo, tienes un lenguaje y tienes una emoción y lo que hay que hacer es empezar a trabajar en base a ello. ¿Qué dice tu cuerpo? Tu cuerpo es una estructura flexible, con apertura, tienes los pies bien puestos sobre la tierra, tienes la flexibilidad suficiente, analiza tu corporalidad, la corporalidad que estás teniendo en este instante inclusive. ¿Estás sobre el escritorio de alguna manera con la cara en la faz, digamos, agachada, encorvada, o tienes una actitud hacia adelante de movimiento? Por otro lado, en lo que es la emoción, yo la puedo gestionar, pero también, de alguna manera, la emoción se nota cuando yo estoy alumbrando. Eres como una bombilla que alumbra. Pero también puede ser una bombilla quemada, y eso tienes que evaluarlo. ¿Cómo eres en términos de bombilla? Ahora, una cosa importante, hay otra historia. Hay una ardilla y un pavo real, y que están frente a un árbol de nueces. Y la pregunta es, ¿quién saca mejor las nueces, la ardilla o el pavo real? ¿Qué me van a decir? La ardilla. La ardilla. ¿Por qué? Y me están diciendo, porque tiene patitas, porque tiene los dientes, porque puede trepar el árbol, porque quiere, le gustan. Y yo les pregunto entonces, ¿y el pavo? ¿Qué pasa con el pavo? Y todos me dicen, es pavo. El pavo, quizás sus alas le va a costar mucho más subir el árbol, no va a poder, quizás tampoco quiere. Por lo tanto, sin duda la ardilla va a tener la competencia para poder hacer eso. La ardilla quiere, sabe y puede. Y cuando hablamos de pasión y compromiso, no hablamos solo de habilidades, no solo hablamos del saber, sino que también, por sobre todo, hablamos del querer. Es decir, ¿qué quiero para mí en este periodo?
Y me llega a la mente otra historia, que es la de los hermanos Wright. Los hermanos Wright fueron los que primero volaron. Y cuando los hermanos se propusieron volar, lo que hicieron fue plantearse un propósito. Y el propósito no estaba basado en construir esa máquina voladora, sino que el propósito tenía justamente con eso, con el volar. Y por eso pudieron hacerlo. Entonces, en este tiempo de COVID, céntrate en tu propósito. ¿Qué quieres tú de este periodo? ¿Qué quieres emprender? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? En la medida que tu propósito y tu querer sean suficientemente fuertes, tú vas a poder encontrar las herramientas y la energía para poder accionar y lograr ese propósito. Es decir, revisemos este frasco, saquémosle la arena, saquémosle las piedras y volvamos a trabajar en ello, ingresando las piedras más grandes. Muchas gracias.